antes, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, los dejamos aparte. ¿Por qué? Porque esos 4 imperios aparecen en lo que es la visión que tiene Daniel de las 4 bestias y el sueño de Nabucodonosor de la estatua gigante con diferentes metales que representaban a estos imperios, babilónico, medo-persa, griego y romano. Usted se preguntará, ¿por qué estos 4 imperios? Si antes del imperio babilónico hubo otros, como les dije, el egipcio y el asirio. Lo que pasa es que estos 4 imperios que Nabucodonosor vio en la estatua, representados en la estatua y los metales diversos de la estatua, y que Daniel vio en la visión de las 4 bestias, de las 4 grandes bestias, tienen que ver con Judea o con Judá, con los judíos. Por eso es que la estatua de Nabucodonosor, el sueño de la estatua de Nabucodonosor solamente incluye estos 4 imperios, los 4 últimos que usted ve en la pantalla. Repito, porque tienen que ver con la historia de Judá, de los judíos. Recuérdese que el Mesías vino de la tribu de Judá. Entonces, estos imperios tienen que ver con la tribu de la cual vino el Mesías, nuestro Redentor. Por eso es que aparecen estos 4 imperios en la estatua de Nabucodonosor, en la estatua que vio Nabucodonosor en el sueño, en el capítulo 2 del libro de Daniel. El sueño de Nabucodonosor de la gran estatua. Comenzaremos por ahí porque durante este periodo, el periodo del túnel, acontecen varias cosas en el plano político, en el plano religioso. Y vamos a comenzar con el plano político, la sucesión de imperios que se dieron. Entonces, comencemos con el sueño de Nabucodonosor de la gran estatua. Daniel 2, versículos 31 al 33, dice lo siguiente. Daniel está describiendo a Nabucodonosor el sueño, se lo está describiendo y luego se lo interpreta. Daniel dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, vaya notando, de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Cada metal representa un imperio. Su vientre y sus muslos de bronce. Esto representa otro imperio. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero de manera especial aparecen 4 metales. Luego aparecen los pies una mezcla de hierro y barro cocido. Pero de manera sustancial hay 4 metales que son los que queremos destacar ahora, que representan 4 imperios. Aquí vemos un simulacro, aquí vemos una imagen representativa de esa estatua que vio Nabucodonosor en el sueño. Vemos la cabeza, si usted se detiene, ve la cabeza que es de oro. Usted la ve color oro. Representa al imperio babilónico, hermanos. El imperio babilónico, el cual inicia aproximadamente en el 605, mis amados hermanos, aproximadamente, hasta el 539. Luego el pecho y los brazos de plata, dice la palabra, representan al imperio medo-persa, que comienza en el 539 y termina en el 331, cuando Alejandro Magno derrota a Darío III Colomano, el último rey de los medo-persas. A renglón seguido entra en sucesión el imperio griego, que es representado aquí por el vientre y parte de los muslos de bronce. Esto representa el imperio griego, que fue instaurado o comenzó con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y comienza en el 331 aproximadamente hasta el 168, donde vamos a ver que ya entra otro imperio, que es el imperio romano, que está representado por las piernas de hierro, las piernas de hierro. Este imperio comienza aproximadamente en el 168, comienza la expansión, no completamente la era imperial, pero la expansión comienza aproximadamente por esa fecha.
y concluye en el 476, que es cuando acontece la caída de Roma por los bárbaros. Los bárbaros toman Roma y entonces destruyen la parte occidental del Imperio Romano. Entonces, aquí está la estatua de Nabucodonosor que representa imperios. Pero ¿qué resulta? Esta misma idea o este mismo mensaje se lo muestra Dios a Daniel, pero en una visión de bestias. Mientras a Nabucodonosor se lo mostró en forma de una estatua, porque Nabucodonosor era idólatra. Él entendía ese lenguaje, estatuas, metales. Era el lenguaje que Nabucodonosor podía entender. Pero a Daniel le mostró estos mismos imperios, pero en forma de bestias, porque los animales muestran las características de estos reinos. Los metales no muestran en sí las características del todo, pero los animales muestran las características de estos reinos. Y Dios le muestra al profeta Daniel estos mismos reinos, pero en la visión de 4 bestias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, visión de las 4 bestias. Usted tendría que irse a Daniel capítulo 7, versos del 3 al 7, que dice lo siguiente. Y 4 bestias grandes, lea conmigo, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Esto es representado o es representativo del imperio babilónico, hermanos. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Ahí es cuando es quitado el imperio babilónico, el imperio babilónico, pero antes dice lo siguiente. Continúa diciendo, escúcheme que le di un poco para atrás, continúa diciendo, fueron arrancadas. Y dice aquí, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Muchos relacionan esto con lo que le pasó a Nabucodonosor en sus últimos días, que padeció y se comportó como un animal por cuanto no le dio la gloria a Dios. Muchos relacionan esta parte de que fue levantada del suelo y se puso enhiesta, esta bestia, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Luego continúa la profecía y dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Es interesante porque esta bestia, este oso, representa al imperio medo-persa. Estas 3 costillas representan 3 reinos que este imperio destruyó. Él destruyó muchos reinos, pero 3 grandes reinos. Los egipcios representa a Libia, Egipto y representa también a Babilonia. Entonces, el imperio medo-persa pues destruye varios reinos. Esto está representado en las 3 costillas que tiene entre los dientes. Y sigue diciendo el texto, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. La profecía continúa diciendo, después de esto miré, aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia, dice, 4 cabezas. Esto es representativo del imperio griego de Alejandro Magno. Recordemos, hermanos, que después que Alejandro Magno muere, el reino queda repartido entre sus generales o diádocos. Vamos a hablar de eso. Y de una manera especial, el reino de Alejandro Magno, el imperio, queda seccionado de una manera singular en 4 partes. Eso vamos a verlo con más detalles. Y sigue diciendo, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta última bestia, la bestia espantosa y terrible, representa a Roma. Entonces, amados, estos 4 imperios se sucedieron uno a otro. Es decir, uno vino después de otro en la historia bíblica. Y repito, estos 4 imperios tienen que ver con los judíos.
porque antes de estos imperios hubo otros, como el asirio y el egipcio que tuvo antes. Pero estos 4 tienen que ver con Judea o con los judíos de una manera especial. Recapitulando, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vamos a continuar. Bueno, aquí está. También en el capítulo 8 de Daniel vemos la visión del carnero y del macho cabrío. Muy interesante. Un macho cabrío que tenía 2 cuernos, uno más alto que otro. Representa el imperio medo-persa. Daniel vio en una visión que este carnero con 2 cuernos, uno más alto que otro. Recordemos que el imperio, la parte de Persia se destacó más que la de Media. Y luego apareció un macho cabrío con un cuerno notable que vino del saliente, es decir, del este, de la parte este, dice la profecía de Daniel, y se enfrenta al macho cabrío que representa el imperio medo-persa. Hay una lucha, eso usted puede verlo en Daniel capítulo 8, a partir del versículo 4, hay una lucha que se da donde el macho cabrío destruye o aplasta, por decirlo así, al carnero que representa al imperio medo-persa. Es increíble cómo se cumple esto de una manera tan extraordinaria. Aquí está la porción bíblica. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. ¿Qué significa esto? Los 2 cuernos representan la unión de Media y de Persia. Y aquí dice, y el más alto, que es la parte de Persia, creció después. ¿Qué significa esto? Media en un tiempo tuvo gran, pero luego el reino de Persia, pero cuando tú pones tu música plebe hay mucho más grande, mucho más poderoso. Es decir, de Media para oír música plebe había un lado que era más fuerte, porque Ángel no sabe. Y sigue diciendo, vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente. Esto es al oeste. No, Ángel, póngale en aquella vez. Profesor, deténgase un momento, por favor. Profesor, pare. Para un momento, por favor. Sí, adelante. Ángel, dame un chance. Sí, Por favor, cuando usted entre, sepa que usted está en una sala donde hay 300 personas. Por favor, cierre su micrófono. Please. Siga, maestro. Pastor Rafael, Diga. Ellos no van a entender de esa forma. Ciérrelo usted, por favor. Pónganos mute a todos. Saludos, buenas noches. Yo estoy de acuerdo con la persona. El administrador del grupo tiene acceso de poner a todos en mute, porque no todos tal vez conocen la plataforma en sí. Entonces lo ideal sería que el administrador esté pendiente de estas cosas para que inmediatamente alguien ingrese, lo coloque en mute. Hay una opción que lo coloca todo en mute de una y simplemente una persona puede hablar. Es mejor y es más recomendable y podemos llevar todo el sistema y la logística de manera más organizada. Dios le bendiga. Sí, eso es así. Ojalá usted encuentre esa opción, maestro Polanco. Estoy en eso. Bien, donde usted pone mudo a los demás. Bueno, continuamos. Disculpe, ¿puede repetir? Es que casi parte de lo último no se le entendió. Entonces, bien, por favor, si puede repetir. Gracias. Bien. Vamos a tener la lectura aquí de Daniel, capítulo 8. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que representa al imperio medo-persa, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Recuérdense que el imperio medo-persa es la unión de 2 reinos, Media y Persia. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Recuérdense que el reino de Persia, o tenga presente, si no lo sabía, que el reino de Persia se destacó más. La parte de Persia, de la unión medo-persa, Persia se destacó más. Y dice, y el más alto creció después. Es decir, que en un tiempo el reino de Media tuvo su crecimiento, su apogeo, pero luego el reino de Persia preponderó. Por eso al imperio medo-persa a veces se le llama el imperio persa solamente,
porque fue el lado que más se destacó de la alianza. Luego continúa diciendo, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, el poniente es por donde se pone el sol, estamos hablando del oeste, al norte y al sur. Observe que no se menciona el este o el saliente, no se menciona el este o el saliente, porque de ahí va a venir otro animal. Y dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, delante del imperio medo-persa o del carnero, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Aquí creo que hay hay como un error del poniente, creo que del saliente, del este, viene del lado del este, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Es decir, venía rápido. Este macho cabrío, hermano, representa al imperio griego, que fue instaurado por Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el macho cabrío. Y dice, y aquel macho cabrío que vino del este, que vino del oeste, excúseme, que vino de la parte oeste, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable. Profesor, se puso en mío. El profesor Ángel Darío está en mute. El profesor Ángel Darío está en mute. No se escucha, profesor, no se escucha. Ángel Darío, por favor, dele al micrófono, por favor. Profesor Ángel Darío, si me escucha, usted se muteó, está en mute. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Parece que le di sin querer. Vamos a ver. Ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Continúe, profesor, continúe. Repita, por favor. Bien, aquí estamos. Entonces, repetimos la cita bíblica rápidamente. Alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía los cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que representa a el imperio griego, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, es decir, venía rápido. Recordemos que la conquista de Alejandro Magno del imperio griego fue rápida. Alejandro Magno reinó durante 12 años y medio apenas y creó un vasto imperio. Y dice, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable que representa a Alejandro Magno entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí se está hablando de un enfrentamiento entre el imperio medo-persa, representado en el carnero, con los 2 cuernos altos, y el macho cabrío con el cuerno notable que representa a Grecia. Todo esto acontece, hermanos, durante el periodo que nos atañe, el periodo que está entre los eventos finales del Antiguo Testamento hasta los eventos de la anunciación del nacimiento de Cristo y del nacimiento de Juan el Bautista, es decir, entre los 2 testamentos. El periodo de 400 años aproximadamente, comprendido entre el fin de los registros del Antiguo Testamento hasta los eventos que anunciaron el nacimiento de Jesucristo, se puede dividir en 4 partes. ¿Cuáles son las 4 partes?
la continuación del dominio persa hasta el año 301 antes de Cristo. Recuérdese que cuando Nehemías llega a Jerusalén, era en los días del imperio medo-persa. El Antiguo Testamento termina con Judá o Judea, luego Judea en el Nuevo Testamento, Judá en el Antiguo Testamento, termina bajo el dominio medo-persa, de una manera, por decirlo así, casi libre, porque recuérdese que Ciro decretó que los judíos regresaran a su tierra. Si bien el dominio de los medo-persas estaba sobre todas aquellas tierras, los reyes persas o medo-persas eran bien condescendientes, y Judea o Judá gozó de ciertas libertades, Entonces, la primera parte que vamos a ver es la continuación del dominio persa hasta el 331, que es cuando comienza el imperio griego. Vamos a ver lo que acontece durante los días del imperio griego, desde el 331 hasta el 167. Vamos a ver también la independencia de Judea bajo los príncipes asmoneos o macabeos. Estaremos hablando de esto, del 167 al 63 antes de Cristo. Y por último, tocaremos algo sobre el gobierno de la casa de Herodes, que comenzó en el 40 antes de Cristo. Vamos a ir avanzando rápido. Los últimos dos periodos, estos dos, el 3 y el 4, que ya expuse, incluyen las relaciones entre Judea y Roma. De una manera u otra hay una relación entre Judea y Roma. Roma juega un papel preponderante en estos dos últimos, en la independencia de Judea bajo los príncipes asmonios y el gobierno de la casa de Herodes. Al parecer, el liderazgo entre los judíos en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de los 400 años o de los aproximadamente 400 años, radicó entre los levitas y sacerdotes, liderazgo, de manera especial el sumo sacerdote. Nehemías 12:22 nos da un indicio de esto. Vamos a leer lo que dice en 12:22. Dice: los levitas en días de Eliasib, vaya subrayando los nombres, vaya anotando, fijándose en los nombres de los sumos sacerdotes que aparecen aquí. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán o Jonatán y de Yadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes asnados de Darío el persa. Este Darío es Darío III Codomano, el último rey persa. Es decir que se mencionan aquí 4 sumos sacerdotes. Son los únicos 4 sumos sacerdotes que se mencionan en el Antiguo Testamento, hermanos. Sumos sacerdotes desde el tiempo de Nehemías hasta el fin del imperio medo-persa. El imperio medo-persa, que en su postrimería, el emperador era Darío Codomano, Darío III Codomano. Aquí están los 4 que se mencionan, que ya cité la porción bíblica y la leí. Está Eliasib, Joiada, Johanán o Jonatán, que es lo mismo, que es el mismo, también conocido como Juan, y Yadúa. Vamos a estar hablando sobre estos 4 sumos sacerdotes que quiero aclarar o quiero rectificar, quiero que quede claro que el gobierno local de los judíos radicaba en el sumo sacerdote y en los sacerdotes. En ese tiempo, hermanos, recuérdense que ya Israel, ya Judá no era libre del todo. Había un imperio que lo dominaba, aunque concediéndole libertades, porque los persas fueron muy condescendientes con los pueblos subyugados, pero Israel, o mejor dicho, Judá, que era la tribu que sobrevivió, porque recuérdese que antes cayó el reino del norte primero, 522, pero los judíos fueron llevados a Babilonia. Recuérdese que Nabucodonosor y sus ejércitos tomaron la ciudad de Jerusalén y se llevaron a los judíos a Babilonia. Luego regresan por el decreto de Ciro el Grande, pero ya en los días del imperio medo-persa. Es decir,
mientras los judíos estaban dentro de Babilonia, hubo una transición de imperios a nivel mundial. Ellos son conquistados, los judíos, bajo el imperio babilónico, pero estando en el cautiverio de los 70 años aproximadamente, entonces entra el imperio medo-persa. Pero aquí estamos refiriéndonos a los 4 sumos sacerdotes desde Nehemías hasta el final del imperio medo-persa. Ahí están, usted puede verlos en la pantalla. Aquí está un mapa de lo que fue el imperio medo-persa, hermanos. Ustedes pueden ahí observar la parte verde. La parte verde representa todo lo que fue el imperio medo-persa. Aquí está el mar Mediterráneo. No sé si ustedes pueden ver el cursor moverse de mi computadora. Aquí está el mar Negro. Esta parte aquí, todo esto fue el imperio medo-persa. Se extendió mucho hacia el occidente o hacia el este. Se expandió bastante. Miren qué grande fue el imperio medo-persa. El imperio medo-persa abarcó mucho. Asiria, Media, Persia, Egipto, Grecia, todo eso. Entonces, el sumo sacerdocio de Johanán gobernó 32 años, principalmente en el largo reinado de Artajerjes II, un rey medo-persa que gobernó del 405 al 359 a.C. Este sumo sacerdocio o este pontificado, este gobierno del sumo sacerdote fue manchado por el primero de aquellos asesinatos que después trajeron la anarquía al Estado. Voy a darle para atrás para que recuerden los 4 sumos sacerdotes desde Nehemías hasta el fin del imperio medo-persa: Eliasib, Joiada, Johanán y Yadúa. Entonces nos detenemos en el tercero, estamos en el tercero, en Johanán, que cometió algo muy trágico, hermanos, que le pesó al pueblo de Judá o al pueblo de Judea. Vamos a ver. El sumo sacerdocio de Johanán, repito, fue manchado por el primero de aquellos asesinatos que después trajeron la anarquía. Eso echa mucho aire. Johanán asesina en el templo a Josué. El equivalente griego es Jesús. Josué en hebreo, Jesús en griego. Su hermano Josué, él lo asesinó, quien era favorecido por Bagoses, el sátrapa persa. El sátrapa persa que estaba a cargo de Palestina era Bagoses, y de una manera u otra había una relación entre Josué, hermano de Johanán, y Bagoses. Johanán sospecha, tiene como una ligera sospecha, cree que hay un atentado, un complot contra él y asesinó a su hermano. Fíjense cómo comenzó a mancharse el asunto en el sumo sacerdocio. Johanán hizo esta acción tan detestable, mandó matar a su hermano Josué en el templo. Pero ¿qué pasó? Esto le trajo consecuencias a los judíos. El sátrapa castigó el asesinato imponiendo una contribución de 50 siclos por cada cordero ofrecido en sacrificio y contaminó el templo con su presencia. Él entró al templo. Él, hermano, prácticamente lo contaminó y le impuso al pueblo judío por haber matado a Jesús o a Josué, el hermano de Johanán, que era amigo, repito, de Bagoses, el sátrapa persa encargado de Palestina. Entonces, luego recuérdese que en la sucesión viene Yadúa, el hijo y sucesor de Johanán o Jonatán. Es el último de los sumos sacerdotes mencionados en el Antiguo Testamento. Recuérdese que en Nehemías capítulo 12, verso 22, menciona a estos 4 sumos sacerdotes, que uno fue detrás del otro, Yadúa. Vamos a detenernos un poco en este personaje. Este sumo sacerdote es muy interesante porque hay leyendas y hay tradiciones referentes a este. Vamos a observar algunas. Miren lo que dice Eusebio de Cesarea, el gran historiador cristiano. Él asigna 20 años al pontificado de Yadúa. Él dice que durante el imperio medo-persa, él estuvo 5 años. Su pontificado duró 5 años en el imperio medo-persa y 15
ya durante el imperio griego, que entró después del Medo Persa. Entonces aquí dice que Eusebio asigna 20 años a este pontificado, quien fue sumo sacerdote bajo Darío III Codomano, pero 5 años solamente. Luego entró Alejandro con el imperio griego. Y dice, y después de la caída del imperio persa, Josefo nos da la romántica historia de una entrevista entre Yadúa y Alejandro el Grande. Es decir, Flavio Josefo, el historiador judío del año 100 aproximadamente después de Cristo, él relata un encuentro entre Yadúa y Alejandro Magno, que es digno de considerar. Hay historiadores que desacreditan esta historia, esta tradición que recoge Josefo, pero muchos le dan crédito. Es bueno que la veamos, que veamos qué dice Flavio Josefo sobre el encuentro de Yadúa, el sumo sacerdote de la época, y Alejandro Magno, cuando ya Alejandro comenzó la gestión de su imperio en toda la región. Vamos a ver qué recoge Flavio Josefo. Él dice, entre tanto que Alejandro se encontraba poniendo sitio a Tiro, mandó pedir la sumisión de los judíos, quienes contestaron que ellos eran fieles vasallos de Darío. Eso acontece en el 332. Después de tomar Gaza, después que Alejandro Magno toma Gaza, marchó contra Jerusalén. Y Yadúa, dice la tradición, que por mandato de Dios en una visión, como que Dios le dio una visión y le dijo que se preparara para encontrar a Alejandro, que no lo resistieran, que no resistieran las fuerzas de Alejandro y de sus ejércitos. Entonces, ¿qué hizo él? Según dice Flavio Josefo, que por mandato de Dios adornó con guirnaldas la ciudad. Guirnaldas son ramos de flores, y salió en solemne procesión a recibir al conquistador Alejandro a Zafa, una ciudad que estaba cerca de Jerusalén y cerca del templo. Entonces él salió. Dice, continúa el relato. Al ver el sumo sacerdote ataviado con sus espléndidas vestiduras, lo mismo que a los sacerdotes y al pueblo vestidos de blanco, Alejandro cayó postrado en adoración. Eso dice el relato. Y levantándose, abrazó al sumo sacerdote. Mire qué interesante esto. A las críticas de Parmenio era un general que estaba al servicio de Alejandro Magno, que primero estuvo al servicio de Filipo II de Macedonia, que era el padre de Alejandro. Primero estaba al servicio del padre de Alejandro y luego al servicio de Alejandro. Dice que Parmenio censuró a Alejandro y Alejandro le contestó que él no estaba adorando al sumo sacerdote, sino al nombre que llevaba grabado sobre su mitra, es decir, sobre la parte que estaba en su cabeza, y tenía ahí en la diadema de oro. Recuérdese que en la mitra había una diadema de oro. El sumo sacerdote en su vestidura sacerdotal tenía una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Estaba el nombre de Jehová inscrito en la mitra. Y según la tradición dice que Alejandro dijo, yo no adoro al sumo sacerdote, yo adoro el nombre que lleva grabado sobre la mitra de él. ¿Qué pasó? Que según esta tradición, Alejandro Magno, mientras estaba en Macedonia, tuvo un sueño, que él vio a este personaje, justamente a Yadúa, lo ve en visión, con sus ropas sacerdotales, así como se vestían los sumos sacerdotes. Él lo vio a sí mismo con la misma diadema y con el mismo nombre. Él lo vio en visión. Y el sumo sacerdote le decía, conquista a Persia. Es tiempo de conquistar a Persia. Entonces, cuando los judíos y Yadúa y los sacerdotes salen a encontrar a Alejandro, que no se le resisten, Alejandro distingue que es el hombre que vio en la visión. Él distingue que es el hombre que vio en la visión con esos atuendos tan especiales. Usted sabe que los sumos sacerdotes tenían una vestidura especial, y esa fue la razón por la que Alejandro cayó de rodillas ante este sumo sacerdote Yadúa.
Se pone en tela de juicio algunos historiadores esta versión, pero es interesante porque está afín con lo que era el carácter de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía cierto grado de nobleza, hermanos. Él lo demostró durante su vida. El relato sigue diciendo que él entró a Jerusalén y ofreció sacrificios y que le fueron mostradas las profecías de Daniel que hablaban sobre él mismo. Recuérdese que comenzamos hablando de las profecías que hacían mención de Grecia, del imperio griego, que tenían que ver con Alejandro Magno, quien fue quien lo instauró. Fue el precursor del imperio greco-macedonio, porque Alejandro Magno era de Macedonia, y entonces Macedonia se unió a Grecia y se formó el imperio greco-macedonio, dirigido por él. Entonces, este acontecimiento es interesante, que lo relata Flavio Josefo, referente al encuentro de Yadúa, el sumo sacerdote de aquel entonces, con Alejandro Magno. Es decir, los judíos no hicieron resistencia a la conquista de Alejandro Magno. No hicieron resistencia. Y esto es comprobado por la historia, hermanos. El relato en sí, la historia no lo puede comprobar del todo, pero sí que los judíos no hicieron resistencia. No hubo resistencia judía ante Alejandro. Entonces, Alejandro alistó a muchos judíos como soldados y llevó un gran número de ellos para poblar su nueva ciudad de Alejandría. Hermanos, en la ciudad de Alejandría se hizo una gran comunidad judía. Aquí comenzó la población de judíos en Alejandría, cuando Alejandro Magno alistó a muchos judíos como soldados y llevó una parte a Alejandría. La ciudad de Alejandría se llama Alejandría en honor a Alejandro Magno, quien la fundó. Y él llevó a una parte de judíos allí, comenzó a poblarse de judíos y allí floreció una gran comunidad judía. De hecho, hermanos, la carta a los hebreos que tenemos en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, fue escrita, muchos sostienen que fue escrita desde Alejandría. Miren aquí, hermanos, el imperio griego. Ahorita mostrábamos en un mapa el imperio medo-persa. Miren la extensión del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Miren, todo ese vasto terreno que usted ve en rojo, todo ese vasto terreno fue conquistado en prácticamente 10 años, hermanos. Duró gobernando 12 años y medio. Mire qué interesante, y un joven, hermanos, murió a punto de cumplir años. Es decir, él comenzó muy temprano sus campañas, faltando días, unos cuantos días para cumplir los 33 años, muere en Babilonia. Pero miren la vasta extensión de terreno que ocupó este imperio, el imperio griego. Se dice que los samaritanos pidieron los mismos privilegios que los judíos, pero que Alejandro se rehusó a concedérselos. Quizá debido a esto se levantó la rebelión en la cual asesinaron al gobernador macedónico Andrómaco. El gobernador macedónico o griego de la época en Samaria era Andrómaco y los samaritanos lo mataron. Se cree, muchos historiadores entienden que fue porque Alejandro Magno no le concedió a los samaritanos los mismos privilegios que a los judíos y hubo una rebelión. Entonces Alejandro Magno castigó ese crimen con la destrucción de Samaria. Él destruyó Samaria. Pero de aquí en adelante Palestina quedó quieto bajo Alejandro, el cual murió, como decíamos ahorita, en el 323 a los 33 años. Muere este hombre, Alejandro. Pero el pueblo judío tuvo quietud. Mientras Alejandro Magno vivía, no se registra en la historia que hubiera o que se dieran muchos problemas. Los judíos recibieron privilegios de Alejandro Magno. Miren aquí algunas batallas decisivas de Alejandro. Es bueno que usted las anote. Los que están tomando nota, es bueno que tomen estas sobre las batallas más decisivas de Alejandro Magno. La batalla del Gránico
fue la primera gran derrota de Alejandro a los ejércitos persas o medopersas de Darío Codomano, Darío III Codomano. Está la otra batalla, la batalla de Isos, en el 333. En esa batalla, esa fue la primera batalla en que se vieron frente a frente Alejandro y Darío Codomano. Pero Darío Codomano escapó. Pero está entonces la batalla de Gaugamela. Esta es muy interesante en el 331, porque después de esta batalla muere Darío Codomano. Darío Codomano escapa y luego los ejércitos van detrás de él, pero cuando alcanzan al remanente que huyó con Darío Codomano, se encuentra con que lo mataron. De los mismos que andaban con él, alguien lo mató. Entonces, ahí termina el imperio medo-persa. Alejandro Magno derrota a los ejércitos de Darío Codomano en la última gran batalla, la más decisiva, la batalla de Gaugamela, 331 a.C. Alejandro III de Macedonia, que también podemos conocerlo como Alejandro Magno o Alejandro I. Usted dirá, ¿por qué 3 de Macedonia? Lo que pasa es que en el reino de Macedonia hubo 3, con él hubo 3 Alejandro, pero también estado Alejandro I, porque cuando surge el imperio greco-macedonio, quien lo funda es él es el primero en el imperio greco-macedonio, con la extensión que llegó a tener a partir de él. Por eso se conoce en la historia Alejandro el Grande o Alejandro Magno como Alejandro III de Macedonia o Alejandro I del imperio greco-macedonio. Él gobernó 12 años y medio, decíamos, desde el 306, este vasto imperio, hasta el 323 a.C. Él murió en Babilonia, faltando días para cumplir los 33 años, decíamos. Hay gran misterio referente a la muerte de Alejandro Magno. No vamos a entrar ahí. Algunos dicen que lo envenenaron, otros dicen que murió de una enfermedad. El asunto es que él duró varios días en cama y le dio tiempo para él comunicarse con sus generales, y él duró unos días en cama. Por eso es que muchos descartan la posibilidad de un envenenamiento, porque para ese entonces no se conocían de venenos que hacían que las personas duraran varios días vivos. Eran venenos muy mortales para la época. Entonces, hay un misterio en cuanto a la muerte de Alejandro Magno, pero murió en Babilonia, faltando días para cumplir los 33 años de edad. Aquí entra el asunto de la sucesión de Alejandro. Hay un problema cuando él muere, hermanos. Alejandro no tenía ningún heredero legítimo. Escuche bien. Su medio hermano, Filipo Arrideo, era deficiente, es decir, tenía problemas mentales, deficiencia mental. Su hijo, Alejandro, que luego fue conocido como Alejandro II y también Alejandro IV, Alejandro IV de Macedonia o Alejandro II del imperio medo-persa, del imperio greco-macedonio. Su hijo Alejandro nacería tras su muerte. Es decir, que este niño fue después que murió Alejandro. Cuando Alejandro murió, Rosana, su esposa, estaba embarazada. Es decir, que cuando muere Alejandro, tiene un niño que nace después de su muerte. Repito, está Filipo Arrideo, su medio hermano, pero tiene problemas mentales. Había otro hijo, hermanos, otro hijo llamado Heracles, que era hijo de una concubina, y la gente no lo tomó en cuenta, los generales no lo tomaron muy en cuenta porque no era hijo legítimo. Leemos en este segundo párrafo: todos sus familiares y herederos, tanto su madre Olimpia, su esposa Rosana, su hijo Alejandro, su amante Barcine, que fue la mamá de Heracles, su amante Barcine, que en verdad era su concubina, fueron mandados a asesinar por Casandro, hijo de Antípatro, que era uno de sus generales. Antípatro fue uno de sus generales, que vamos a ver que fueron llamados diádocos, los generales de Alejandro Magno que le sucedieron, es decir, que fueron después de él. Entonces Casandro, hijo de Antípatro,
mandó matar a toda la descendencia de Alejandro Magno, lo que llevó a la extinción de la dinastía de Alejandro. Entonces ya ve que no quedan herederos. Los posibles herederos son asesinados por Casandro. Hay una situación. Entonces, ¿en manos de quién quedaría su imperio? Bueno, el imperio quedó a la postre en las manos de los generales de Alejandro Magno. Al principio, sus generales estaban haciendo arreglos para que Filipo Arrideo gobernara junto con el niño Alejandro, que gobernaran a la par. Hubo arreglos, pero repito, al final Casandro terminó matando, exterminando a todos los posibles herederos. Y hubo un desastre, hubo una situación complicada en el imperio griego. Quedaron los generales de Alejandro Magno disputándose el poder. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales o diádocos, tome nota de esta palabra, diádocos, se repartieron el imperio, siendo protagonistas durante años de grandes luchas y peleas por obtener el poder. Fueron llamados diádocos o sucesores. Aquí está, aquí lo presento de una manera más clara. Diádocos fueron los generales que estuvieron con Alejandro Magno, y a los hijos de los diádocos se les llamó epígonos. Fueron llamados epígonos. Entonces, las guerras de los diádocos, que duraron varios años, hermanos, fueron una serie de conflictos en los que intervinieron las fuerzas de los sucesores de Alejandro Magno, que lucharon para repartirse el imperio de Macedonia desde el año 323, cuando falleció Alejandro. Recuérdese siempre que cuando hablamos del imperio de Macedonia, estamos hablando del imperio griego, porque tendría que mostrarle en un mapa que Grecia y Macedonia estaban prácticamente juntas. La península griega está cerca del Mediterráneo, en la parte norte está Macedonia, es decir, prácticamente formaban una sola región. Por eso le llaman el imperio greco-macedonio, porque luego en esa época se unificó ese territorio. Entonces, los generales de Alejandro Magno se disputaron, estaban disputándose las tierras conquistadas por Alejandro, y el imperio entró en una serie de inestabilidad, de guerras que duraron varios años. Yo estuve investigando sobre las guerras de los diádocos, y se pueden dividir en 4 grandes guerras. Las 4 guerras de los diádocos de Alejandro Magno. Aquí vemos algo muy interesante, y es sobre Antígono. Vamos a ver, aquí le di. Vamos a darle para atrás. Antígono, dice aquí, uno de los generales más poderosos de Alejandro, juntamente con su hijo Demetrio, se apoderó de Siria, de la región contigua, e intentó controlar Pina, la cual estaba en manos de Ptolomeo Soter, otro de sus generales. Es decir, que comenzó la conquista de Antígono y Demetrio. Ellos intentaron, Antígono, uno de sus generales más poderosos, y Demetrio, intentaron apoderarse de gran parte del imperio, de lo que dejó Alejandro como el imperio griego. Pero ¿qué resulta cuando intentó apoderarse de... Él se apoderó de la región contigua, pero cuando llegó a Palestina tuvo que enfrentarse a Ptolomeo Soter, que era quien estaba gobernando en la región de Palestina, y en Egipto también, en Egipto y Palestina. ¿Qué resulta, hermano, cuando Antígono y Demetrio intentan controlar Palestina? Tienen que enfrentarse, repito, a los ejércitos de Ptolomeo Soter, otro de sus generales. La historia recoge que los judíos favorecieron a Antígono, estuvieron de acuerdo con Antígono, y Antígono se propuso llevar a cabo una terrible venganza porque entendió que los judíos lo traicionaron, porque los judíos que estaban en Palestina eran gobernados por él. Y entonces, al él ver que se ponen de parte de Demetrio y de Antígono, entonces este hombre, Ptolomeo Soter, toma actos de venganza. Dice que la historia, que puso sitio, que sitió la ciudad
y la saqueó, la ciudad de Jerusalén, entrando en ella en el día de reposo, llevando a cabo una espantosa masacre, hermanos, y se llevó a muchos judíos hacia Egipto, de manera especial hacia Alejandría. Algunos dicen que a 100,000 judíos, donde les concedió inesperadamente, hermanos, oiga, después que maltrató a los judíos en el sentido de que masacró a una parte, cuando estos judíos llegan a Alejandría y a otras partes de Egipto, entonces son privilegiados de una manera extraña. Hermanos, la comunidad de Alejandría siguió creciendo en cuanto a judíos, porque ahora vemos que más judíos son llevados a Alejandría. Por eso es que vemos en los tiempos de Filón de Alejandría una gran comunidad judía en esa ciudad. Dice que otros judíos emigraron a Egipto y se unieron a ellos, donde la vida era mejor que en Palestina. Es interesante, hermanos, ver los conflictos bélicos entre Antígono y Ptolomeo, que regía la parte de Egipto y Palestina. Dice que estos conflictos causaron devastación y sufrimiento a los moradores de Palestina. Grandes asuntos. Es interesante estudiar esta historia, hermanos. Pero vamos a ver algo. Miren, esto que acontece aquí en el 301 es de vital importancia para entender este periodo, hermanos. Y es la batalla de Ipso. Así se escribe Ipso, en el 301. En el 301, la batalla de Ipso vino a dar el golpe de gracia a la malvada energía de Antígono. En este tremendo conflicto, que se considera como una de las batallas más decisivas del mundo, Antígono y Demetrio, su hijo, se vieron enfrentados por el conocido cuarteto de los generales de Alejandro, entre los cuales finalmente fue dividido su imperio. ¿Quiénes fueron estos generales? Ptolomeo Soter, Seleuco Nícator, Lisímaco y Casandro. Este cuarteto se enfrentó a los ejércitos de Antígono y Demetrio y los vencieron. Entonces el reino quedó dividido de una manera especial entre estos 4 generales o diádocos. Vamos a ver cómo quedó dividido el reino. Aquí tengo una diapositiva. Miren cómo quedó más o menos dividido el antiguo reino griego. El reino de Casandro, el reino de Lisímaco, que se puede ver ahí, el reino de Ptolomeo y el reino de Seleuco. Mire que Ptolomeo, si usted puede observar ahí, tiene parte de Egipto y tiene Palestina. Tiene gran parte de Palestina, la península sinaítica y otras regiones. Hay una porción bíblica en el libro de Daniel que dice de la siguiente manera: y el macho cabrío, que es el imperio griego, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que representaba a Alejandro Magno, recuérdense, hermanos, que en la pelea de la visión que tuvo Daniel entre el carnero y el macho cabrío que representa a Grecia, tenía un cuerno notable, un cuerno grande. Ese cuerno es Alejandro Magno. Y en esta profecía dice: aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del sur. 4. Es interesante que se hable de 4 cuernos que salieron en lugar de aquel cuerno que fue quebrado. Esto se refiere a la muerte de Alejandro Magno, que murió, pero sus generales los sucedieron en el trono. Y recuérdese que quedó así, de una manera especial: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Mírenlo aquí: Casandro quedó en la parte de Grecia, quedó como rey de Grecia. Lisímaco de Tracia o Armenia, que es lo mismo, Tracia es Armenia. Seleuco en Siria y las regiones adyacentes a Siria, Mesopotamia, por ejemplo, partes. Y Ptolomeo Soter, se encargó de Egipto, se quedó en Egipto, en Palestina, en Libia y en Arabia. Así quedó después de la batalla de Ipso en el 301, que fue, repito, una de las batallas más decisivas, hermanos, en la historia.
porque Maestro, esto ¿puede estableció repetir? Maestro, Ajá. permiso, ¿puede repetir el nombre de la batalla, por favor? la batalla de Ipso, una I, una P, una S, una O, la batalla de Ipso, 301, una gran batalla que dejó más establecidos, ya se fijó de una manera mejor, porque había un pleito entre los diádocos que duró años. Un general le tomaba la tierra al otro, y eso fue algo tremendo que duró varios años, que se conoce como la guerra de los diádocos. Pero esta batalla delimitó los terrenos de una manera especial, de una manera muy particular. La batalla de Ipso, repito, 301. Miren aquí se ve en el mapa parte del imperio ptolomaico de Ptolomeo. Aquí está en la parte de Egipto y Palestina. Bueno, Egipto, miren aquí, el imperio ptolomaico. Palestina es la parte verde que usted ve ahí, que en cierta parte de la historia fue disputada o fue tomada por los ptolomeos, y en otra parte de la historia fue tomada por los seleucidas, que es el reino que fue instaurado o que fue fundado por Seleuco Nícator, uno de los generales de Alejandro Magno. Vamos a darle para atrás a la diapositiva de la división. Miren aquí, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Observen la parte de Seleuco. De la parte de Seleuco se fundó una dinastía, la dinastía de los Seleucidas. De la parte de Ptolomeo se fundó otra dinastía, la dinastía tolemaica o de los Ptolomeos. Y estos dos reinos, observe que Palestina está en el medio. Es decir, que se convirtió en un tiempo en la manzana de la discordia entre estos dos reinos, que vamos a hablar de las disputas de los seleucidas, de los ptolomeos por la tierra de Palestina. Y esto causó mucho sufrimiento a los judíos. Todo esto, hermanos, está aconteciendo durante los 400 años aproximadamente que hay desde Malaquías hasta la anunciación del nacimiento de Juan y de Cristo. Entonces, observa aquí, quiero que se detenga de manera especial en los reinos de Seleuco, Nícator y de Ptolomeo, Soter, que fundaron dos dinastías. Entonces, avanzo las diapositivas y aquí les muestro otra vez el mapa, parte del imperio ptolomaico en un tiempo, y arriba, la parte rosada, está el imperio seleucida, que se extiende más hacia allá. Lo que pasa es que este mapa no muestra completo. Aquí Palestina está en verde, pero repito, en una parte de la historia, en gran parte de la historia, estuvo bajo los Ptolomeos. En la mayor parte de su historia estaba bajo los Ptolomeos, pero durante un tiempo también estuvo sobre los Seleucidas. Hubo un gran pleito, hermanos, entre estos dos reinos por Palestina. Vamos a hablar de esto con más detalles ahora. En Daniel 11 se habla de los conflictos entre los reyes del norte. Cuando usted lee Daniel 11, usted lee los reyes del norte y los reyes del sur. ¿Quiénes son los reyes del norte en Daniel 11? Son los seleucidas, el reino que fue establecido por Seleuco Nícator, que gobernó Siria y Mesopotamia. Y los reyes del sur son los Ptolomeos, que fue instaurado por el diádoco o por el general Ptolomeo Soter. Entonces, ¿qué resulta? Daniel 11 muestra un conflicto que hay, conflictos, guerras entre estos reyes, de estos reinos. Entonces, en medio de ambos reinos se encontraba Palestina, la tierra de los judíos, que llegó a ser la tierra discutible entre estos dos reinos. Es interesante cuando uno se mete en los detalles de los pleitos o de las contiendas bélicas que tuvieron estos dos reinos por Palestina. Es interesante, hermano. Miren, el conflicto entre la dinastía seleucida, los reyes greco-sirios o reyes del norte, que menciona Daniel 11, y la dinastía ptolomaica,
o de los Ptolomeos, o reyes grecosirios, o reyes del sur, por el control de Palestina, duró muchos años, hermanos. Duró muchos años. Había estado largo tiempo, desde la batalla de Ipso, 501, estuvo bajo el control de los egipcios Ptolomeos. Es decir, que recordemos que cuando se dio la batalla de Ipso, ese terreno, Palestina, quedó adjudicado a los Ptolomeos, a la parte que controlaban los Ptolomeos, que controlaban los Egipto, otras partes de África del Norte, y también Palestina estaba entre los territorios de los Ptolomeos. Pero vamos a ver que hubo conflictos de años de estos reinos por Palestina, y los pobres judíos sufrían las consecuencias. En los reinados de los reyes egipcios, de los Ptolomeos, Palestina gozó de cierta paz. Es decir, que mientras Palestina estaba bajo los Ptolomeos, o de Egipto, estaba bajo los egipcios Ptolomeos, Palestina gozó de cierta paz. Hubo momentos dificultosos, pero los reyes del sur fueron más bondadosos que los reyes del norte, hermanos, que los Seleucidas. Porque vamos a ver que del reino Seleucida se levantó un hombre que hizo mucho daño a los judíos, un tal Antíoco Epífanes IV. Vamos a hablar de él dentro de un momento. Pero vamos a volver a la parte religiosa, porque ya hemos hablado mucho, hermanos, sobre el contexto político, histórico que se dio, sobre los imperios que sucedieron, que uno sucedió al otro. Pero vamos a hablar de los sumos sacerdotes judíos desde el tiempo de Nehemías. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver la parte religiosa interna de Palestina. Recuérdense que los judíos en su gobierno interno eran dirigidos por los sumos sacerdotes. Repito, aquí está del 1 al 4, los que son mencionados en el Antiguo Testamento, de los cuales ya hablé. Eliasid, Joiada, que se habla poco de él, Johanán, el que mató a su hermano Josué, que lo mató porque sospechó de un complot, y está Yadúa, el que supuestamente tuvo el encuentro con Alejandro Magno. Pero después de Yadúa, entonces entró Onías I, que murió en el 300, un año después de la batalla de Ipso. Recuérdense, la batalla de Ipso fue en el 301. Onías murió un tiempo después. La muerte de Yadúa no se conoce con exactitud, pero se cree que murió entre el tiempo que transcurrió de la muerte de Alejandro Magno hasta la batalla de Ipso. En ese lapso de tiempo, entonces muere Yadúa y comienza Onías I. Lo que sí se certifica, la historia puede certificar, es que murió en el 300, un año después de la batalla de Ipso. Hay otros sumos sacerdotes que aquí aparecen en amarillo. Observe que en las diapositivas, en esta diapositiva, aparecen en amarillo algunos sumos sacerdotes porque hay cosas interesantes que acontecieron con respecto a su pontificado. Después de Onías, le sucedió su hijo, Simón el Justo. Se habla muy bien de este hombre, de este sumo sacerdote, que murió cerca del 291 a.C. Vamos a ver algo sobre este sumo sacerdote. Simón el Justo dice que fue el presidente del Sanedrín, o Alto Consejo de los Judíos. Hermanos, el primer concilio judío lo formó este hombre. Es interesante porque ustedes van a ver cuando el hermano Polanco hable de el escenario del Nuevo Testamento, él va a hablar del Sanedrín, quizá, es posible. Y el primero que en la historia preside el Sanedrín, lo que se conoció como el Sanedrín o el concilio, fue Simón el Justo. Y dice, y el primero de los grandes rabinos cuyas enseñanzas orales se encuentran en la Misná. No sé si usted ha escuchado sobre la Misná, que son enseñanzas orales judías. El primero, hermano, el primer rabino del cual se toman enseñanzas es de este Simón el Justo, en la Misná. Es el primero de los grandes rabinos cuyas enseñanzas orales se encuentran en la Misná.
La Misná lamentablemente reemplazó casi a la palabra de Dios por la importancia que los judíos le dieron a estas enseñanzas orales. Bueno, la tradición atribuye a Simón el Justo, darle los toques finales a la obra que se acredita a Esdras. Se dice que Esdras, él estableció el canon del Antiguo Testamento. Pero Esdras comenzó esa obra. Pero la tradición dice que Simón el Justo fue que le dio el toque final con autoridad, el establecimiento del canon del Antiguo Testamento. Es decir, que este sumo sacerdote fue muy importante, Simón el Justo. Y en ciertos libros apócrifos se habla de él. En las crónicas de los Macabeos se habla de Simón el Justo. Fue un hombre muy interesante en la historia de Judea o de Judá, en la época del túnel o de los años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Miren aquí vuelvo y coloco la sucesión de sumos sacerdotes. Aquí está. ¿En cuál nos quedamos? Nos quedamos en Simón el Justo, en el 6. Detenga su mirada en el 6 porque estamos en el número 6. Simón el Justo, que muere cerca de 291 a.C. Este señor, este sumo sacerdote que fue muy respetado entre los judíos, él tenía un hijo que era menor, era muy pequeño y no podía sucederlo en el sumo sacerdocio cuando él muere. Entonces, Eleazar, que es hermano de Simón el Justo, es quien toma el cargo de sumo sacerdote. Eleazar. Este sumo sacerdote es interesante también en la historia de los judíos. ¿Por qué? Porque es que bajo él es que se hace la Septuaginta. En los días de Eleazar, hermano de Simón el Justo, es que se manda a redactar la Septuaginta. Vamos a hablar de esto brevemente. En el periodo de Eleazar, como sumo sacerdote, y siendo rey de Egipto, el segundo en la dinastía ptolomaica, o de los Ptolomeos, Ptolomeo II Filadelfo, que fue el segundo Ptolomeo, el segundo en esa dinastía. Recuérdese que el primero fue Ptolomeo Soter. Recuérdese. Entonces, durante ese periodo en que era Eleazar, sumo sacerdote, y Ptolomeo II Filadelfo, fueron traducidas las escrituras hebreas al griego, la Septuaginta, o versión de los 70, que se escribe con el número romano 70. ¿Por qué estas escrituras fueron tan importantes? Miren, hermanos, recuérdense que el griego tomó fuerza durante el imperio griego. El griego se radicó, es la palabra, se afianzó en aquellas tierras. Entonces, en Alejandría había una comunidad judía muy interesante, y Ptolomeo Filadelfo, que Alejandría era parte de sus terrenos. Recuérdense que Ptolomeo Filadelfo es rey greco-egipcio. Entonces, este rey estaba muy interesado en la lectura y en las artes, en la cultura, en las letras. Y según la tradición, en los días de Eleazar se convocan a 70 o 72 ancianos, 72 escribas, que según la tradición, pues traducen del hebreo al griego. Es la primera traducción, hermanos, del hebreo al griego. La primera, porque el texto hebreo nunca había sido traducido a otro idioma. Los hebreos son muy respetuosos y son muy cuidadosos con su idioma, hermanos. Tanto así que en el concilio de Yagna, donde se hace una diferenciación de los libros apócrifos, donde se establece definitivamente el canon judío, que en la actualidad es nuestro Antiguo Testamento. Maestro Ángel, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Sí. ¿Que me quedan? Sí. Bueno, pues vamos a avanzar rápidamente. Entonces, durante el periodo de Eleazar se dio esto.
El Pentateuco, primeros 5 libros, fue traducido al griego por petición suya, cerca del año 277 a.C. Luego siguió la traducción del Antiguo Testamento, libro por libro, y fue depositado en la Biblioteca Imperial de Alejandría. Aquí vemos la sucesión, vemos que después de Eleazar estuvo su hermano Manasés, que muere en el 251, luego Onías II, que fue hijo de Simón el Justo, ya tenía edad, el hijo de Simón el Justo, llegó a ser aquí sumo sacerdote. Luego Simón II y por último Onías III en los días de Antíoco Epífanes 4. Yo voy a adelantar, hay mucha historia aquí, pero voy a adelantar algo para caer entonces a los días de los Macabeos. Alejandro Magno tenía el sueño de unir a toda la humanidad por la imposición de la cultura griega. Desde entonces la influencia griega se extendió en el Mediterráneo oriental. El idioma griego se convirtió en la lengua franca, es decir, en el lenguaje universal. Era signo de buena educación hablar griego, leerlo y escribirlo. Pero muchos judíos conservadores siempre lucharon para que la cultura y costumbres helenísticas o griegas no opacaran ni dañaran la fe y cultura hebrea. Cuando hablamos de helenístico, nos estamos refiriendo a griego, hermano, porque la palabra helenista o helenístico viene de Helén, que es el primero en la mitología griega, que se considera el padre de los griegos, Helén, y también de la ciudad de Helades o Hélades. Bueno, entonces aquí vemos el conflicto entre los helenistas y los judíos que mantenían su antigua fe, se tornó violento cuando Antíoco Epífanes IV, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el 175. Este monarca, descrito en el libro de Daniel como un hombre despreciable, Daniel 11:21, aprobó una petición de los helenistas de Jerusalén, en el sentido de que Jasón, líder de los helenistas de Jerusalén, fuera nombrado sumo sacerdote. A partir de ahí fue depuesto o fue quitado el legítimo sumo sacerdote. Ya no había sumo sacerdocio hereditario, porque ya entonces Antíoco Epífanes rompió la línea sacerdotal y colocó a Jasón como sumo sacerdote. Es interesante esto, hermanos. Miren todas las atrocidades que él hizo. Se construyó un gimnasio cerca del templo, donde los jóvenes hacían ejercicio, luchaban y lanzaban discos desnudos. Hasta los sacerdotes jóvenes abandonaban el templo para participar en la gimnasia. Miren aquí un gimnasio griego de la Grecia clásica. Miren aquí deportes griegos. Los judíos helenizados llevaban ropa al estilo griego y tenían vergüenza de la circuncisión. Todo esto ofendía profundamente a los judíos piadosos, quienes a menudo peleaban con los helenistas en la calle. No obstante, la oposición de los mayores, la nueva generación estaba dispuesta a dejar la antigua fe de sus padres. Estaba en peligro la fe judía, hermanos. Entonces el helenismo de parte de los sirios llegó a su colmo cuando Antíoco Epífanes IV desató una encarnizada persecución contra los judíos, tanto que dio órdenes de terminar con el judaísmo e implantar en su lugar el culto a Zeus, la más grande deidad de los griegos. Este hombre hizo mucho daño a los judíos. Los sirios saquearon el templo, hermano, miren, escuchen esto, y colocaron en el santuario la estatua de Zeus. Asimismo, convirtieron las habitaciones del templo en prostíbulos públicos y quemaron todos los libros sagrados que encontraron. Se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, señal del antiguo pacto, y se decretó el sacrificio de cerdos en el recinto del templo, el acto que más repugnaba a los judíos. Tremendo, hermano, todo esto. A muchos de los judíos la situación se les hizo intolerable. Se negaron a acatar las órdenes de Antíoco y surgió así la resistencia de los macabeos. Eso está en los libros 1 y 2 de Macabeos. Un anciano sacerdote, Matatías, inició la insurrección, la revuelta, matando a un oficial sirio que trató de establecer el culto idolátrico en la ciudad de Modín, una ciudad que estaba al norte de Jerusalén. Luego el sacerdote y sus 5 hijos huyeron a las colinas de Judea y se ocultaron en las cuevas. Miren aquí una imagen de la insurrección de los macabeos. Otros judíos, animados por el espíritu patriótico, se unieron a ellos y se extendió la revolución. Aunque Matatías pronto murió, su hijo Judas
conocido como Macabeo o Martillo, ocupó su lugar. Este Judas Macabeo fue muy interesante porque él logró mucho en este pleito, hermano. Aquí está una imagen, una gráfica representativa de Judas Macabeo. Al principio la causa de los macabeos parecía inútil porque los judíos no tenían preparación ni armas adecuadas y se les opusieron los experimentados soldados del poderoso reino de Siria. Sin embargo, hermano, es interesante esta parte. Los seguidores de los macabeos hacían la guerra de guerrillas. ¿Qué era esto? Guerrillas inesperadas contra los sirios o los grecosirios. De un momento a otro aparecían judíos y atacaban a los sirios. Y entonces se conoció como la guerra de guerrillas, una táctica de los macabeos. Y en 3 años, la guerra duró 3 años, los hombres de armas judíos derrotaron a los sirios en 3 años, liberaron a Jerusalén y limpiaron y dedicaron el templo profanado por los helenistas. En Daniel 8:14 se habla de la purificación del templo. Fue un evento del cual todavía se acordaban los judíos de la época de Cristo. Cuando el hermano Polanco hable del contexto del Nuevo Testamento, quizá mencione la fiesta de la dedicación o el Hanukkah. En Juan 10:22 se habla de la fiesta de la dedicación, se menciona. Entonces, los judíos dedicaron el templo. Judas Macabeo contribuyó a esto, a la purificación del templo, y los sirios se vieron obligados a otorgarles libertad religiosa, pero no libertad política, hermano, todavía, sino libertad religiosa. Ya no podían meterse con lo que era la liturgia del pueblo judío. Miren aquí una lámpara de las que usan los judíos en el Hanukkah, para la celebración del Hanukkah, una lámpara de 9 brazos. Sin embargo, hermanos, los judíos continuaban la lucha para lograr la independencia política, porque ellos tenían libertad de culto, pero no independencia política, la cual se consiguió al fin bajo Simón Macabeo, un hermano de Judas Macabeo, en el 142 a.C. Ya el pueblo judío era libre, hermano, era libre. Y el pueblo agradecido lo recompensó a Judas Macabeo y lo proclamó como el sumo sacerdote. A él y a sus descendientes lo proclamó como sumos sacerdotes y etnarcas perpetuos o vitalicios. Eso usted puede verlo en 1 Macabeos, capítulo 14, de 41 a 48. Así se estableció la dinastía Asmonia. La palabra Asmoneo viene de Asmón, que era un descendiente de ellos. Se conoció como la dinastía Asmonia o de los Macabeos. Voy terminando. La influencia helenística, hermano, aquí esto es interesante, ya para cerrar. La influencia helenística con todo seguía en Judea. Juan Hircano, que fue hijo y sucesor de Simón Macabeo, empezó a acoplarse a las costumbres de los pueblos circunvecinos y a favorecer las tendencias griegas o helenísticas. Fue en esa época, en la época de Hircano, cuando se produjo la ruptura, hermano, escuche bien, esta parte es interesante, entre los hasideos, que eran los devotos, que eran unos elementos estrictamente conservadores, y la familia macabea. Hubo una ruptura. Los hasideos, que eran estrictamente conservadores, rompieron con la familia macabea porque ya se habían desviado de los propósitos de Dios, de la pureza de los cultos judaicos. Entonces, esto lo provocó Juan Hircano, el gobierno de Juan Hircano, uno de los macabeos. Entonces, los hasideos, de ahí en adelante, los hasideos aparecen como los fariseos. Y la palabra fariseo significa separado, pero tiene una derivación de los hasideos, que son los devotos. Mientras que los religiosos que se quedaron en la línea de Hircano, de tendencia helenista, entonces recibieron el nombre de saduceos. Hay un debate sobre por qué el nombre de saduceo, si deriva de Sadoc, del sacerdote Sadoc, o se debate mucho sobre la etimología del nombre saduceo, pero eran de tendencia helenística y quedaron conforme con Hircano, que ya estaba tomando las riendas del helenismo. Entonces hubo una separación entre los fariseos o hasideos y los saduceos, que fueron de tendencia helenística. Y eso se ve reflejado en el Nuevo Testamento,
cuando ustedes entren a la parte del Nuevo Testamento. Con el transcurso de los años y la oposición de los fariseos al helenismo, se desató una cruenta guerra civil. Aquí termino. Finalmente, en el año 63, el general romano Pompeyo se apoderó del país y depuso al gobernador de la línea macabea, que en ese entonces era Aristóbulo II. En el año 63 es que entra entonces el Imperio Romano. Hermano, que en el sueño de Nabucodonosor es la parte de hierro y en la visión de Daniel es la bestia espantosa y terrible. Entonces aquí cierro. Como los romanos eran tolerantes con la religión y costumbres de sus tributarios, confirmaron a Hircano II, lo confirmaron, que era otro de la línea macabea. Quitaron al primero, quitaron a Aristóbulo II, pero confirmaron a Hircano II como sumo sacerdote, que era también de la línea macabea. Y dice aquí que en el año 40, entonces Herodes consiguió que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. A este se le conoció como Herodes el Grande. Aquí termino, hermano, para darle paso a la parte de que encontramos ya en el Nuevo Testamento. Ya aquí estamos en la época del Imperio Romano. Ya hubo una transición del Imperio griego al Imperio Romano. Recapitulando, primero Imperio Babilónico, luego Imperio Medo-Persa, luego Imperio Griego, Imperio Romano. En este periodo del túnel prevaleció parte del Imperio Medo-Persa, prácticamente todo el Imperio Griego y una parte del Imperio Romano. Ya cuando Cristo nace, es en los días del Imperio Romano. Ya el escenario es completamente diferente. Ya existe un grupo que se llaman fariseos, otro grupo los saduceos, están los celotes que tienen su historia y encontramos ciertos elementos muy diferentes a los que dejamos en el Antiguo Testamento en la época de Nehemías y de Esdras. Dios les bendiga a todos. Hermano Polanco, le entrego. Excúsenme por el tiempo tomado, es que hay mucho de historia aquí que no pude desglosar o no se puede desglosar porque es bastante lo que contiene este periodo, desde Malaquías hasta los eventos de la anunciación del nacimiento de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Su hermano Ángel Darío Reyes estuvo con cada uno. Amén. Hermano Rafael Polanco, le entrego. Amén. Muchas bendiciones al maestro Ángel. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Maestro Polanco, un consejo, una sugerencia. El material que usted tiene para hoy, que es valiosísimo, como todavía quedan algunas conferencias, yo les sugiero que trate de, si no logra darlo todo hoy, que trate de reservar parte de ese contenido en los estudios siguientes. Les sugiero por favor eso, porque es demasiado importante el periodo del Nuevo Testamento. Amén, 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 amén. Gracias. Sí, tenía planeado hacer algo así. Pero vamos para allá. Muy bien, muy bien. Cuando el maestro Ángel habla de lo que es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y nos permite a nosotros, nos deja a nosotros ubicados con aquella grande batalla que llevó a cabo el general Pompeyo, cuando toma prácticamente todo lo que había quedado, los residuos de los imperios griegos. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos ya no en el año 63, sino en lo que es el año 27 al año 30. Dentro del periodo en la cual nace Jesús, cuando Jesús nace, había dentro de lo que es Jerusalén, dentro de lo que es Tierra Santa, habían por lo menos cinco grupos que se disputaban el poder y que peleaban entre sí. El primero de estos grupos que quiero mencionar es el grupo de los saduceos, que este grupo nace como un poder político alrededor del año 200 antes de Cristo aproximadamente, y todas las fechas que voy a usar son aproximadas. Amén. Así que tenemos el grupo de los saduceos, que están compuestos ¿por quién? Por los sacerdotes. Era el partido
que gobernaba prácticamente todas las actividades del templo. El segundo grupo, que nace alrededor del mediado del siglo II, es el grupo de los fariseos, que ya el maestro estuvo hablando un poco de ello. Así que tenemos ahora dos fuerzas políticas, los saduceos y los fariseos, seguido entonces de otro grupo que era aún más celoso que los saduceos y más celoso que los fariseos. Le llamaban los celotas o los celotes. Este grupo era tremendamente peligroso. Usted puede encontrar la historia de este grupo en el libro de Primera de Macabeo, capítulo 2. Por ahí se están desarrollando ellos. Después entonces tenemos otro grupo que no tenía tanta fuerza, pero que había nacido en el año 538 antes de Cristo. Y me estoy refiriendo al grupo de los escribas. Los escribas también eran un poder fuerte. Después de los escribas encontramos el grupo de los esenios. Estos se retiraron cuando vieron la condición en la cual estaba el pueblo, la condición en como estaba la religión. Se retiraron, se apartaron de la ciudad, se fueron a la montaña y formaron también una gran fuerza política. Y por último, y no menos importante, quiero mencionar que también la familia de los Herodes, llegó también a conformar un partido que tuvo grande incidencia. Así que en los tiempos de Jesús vamos a encontrar a saduceo, a fariseo, a celote, a escriba, a esenio y a herodiano. Dentro de ese ambiente nace Jesús. Dentro de ese ambiente se cría Jesús. Dentro de ese ambiente llega Jesús. Cuando Jesús llega y es presentado públicamente por Juan el Bautista, todos estos grupos estaban en disputa. Todos estos grupos estaban esperando al Mesías. Todos estos grupos estaban esperando a un Mesías tal cual apareció Moisés en los tiempos del Éxodo. No estaban esperando a un Mesías que viniera a liberarlo espiritualmente. No estaban esperando a un Mesías que viniera para que ellos tuvieran un encuentro espiritual y después entonces darle la libertad. Ellos estaban esperando a alguien que viniera y lo liberara de las condiciones en las cuales estaba el pueblo de Israel para ese entonces. Ahora bien, dentro del contexto de lo que es el Imperio Romano, el Imperio Romano le dio cierta libertad. ¿A quién? A los judíos. Esta libertad consistía en que los judíos podían ellos mismos administrar su justicia, lo que tiene que ver con la justicia religiosa. Ellos podían administrarla. Lo único que los judíos, los romanos le pusieron una barrera. Si ustedes necesitan ejecutar a alguien y no quieren tener complicaciones con nosotros, deben de buscar la aprobación del imperio. Eso no está diciendo que ellos no mataban. Lo que estoy explicando es que a pesar de que estaba la prohibición, el imperio romano exigía que el gobernador de tal ciudad fuera que diera la orden de matar a alguien. Si usted ve que ellos van a matar a Jesús y se lo tienen que llevar a las autoridades romanas, y Pilato le dice, júzguenlo ustedes con su propia ley. Y ellos le dicen a Pilato, tú sabes que a nosotros se nos está prohibido dar muerte. Estoy citando Juan capítulo 20, verso 31. Entonces, cuando usted encuentra eso, más adelante en el capítulo 7, usted lo encuentra a ellos mismos apedreando a Esteban. O sea que ellos tanto cumplían la ley como que también se la saltaban. Ahora, dentro de todo ese conglomerado, encontramos la historia de Jesús, la cual yo no voy a hablar hoy de la historia de Jesús. Yo voy a hablarle hoy una introducción de los 4 evangelios, cómo sucedió. Entonces, Jesús aparece, Jesús es presentado, Jesús ministra, Jesús va a la cruz, Jesús muere, Jesús resucita, llega el día de Pentecostés y la iglesia comienza a crecer. La iglesia comienza a expandirse. Aparecen entonces lo que se llama los padres de la iglesia primitiva, entre los apóstoles y las personas que los apóstoles nombraban. Dentro de ese contexto, no se encuentra ni a Jesús ni a nadie ordenando que alguien escriba un libro que tenga que ver con la vida de Jesús. Nadie sabe cómo ni cuándo, excepto el libro de Lucas, por qué se escribió. Pero nadie sabe por qué Mateo escribió, nadie sabe por qué Marco escribió, ni nadie sabe
por qué Juan escribió, aunque tenemos un poco de información sobre Juan. Pero Mateo ni Marco, no hay nada que diga por qué escribió. Ahora, ellos se ha manejado ciertas informaciones que explica razones por las cuales se escribieron 4 evangelios y los 4 están prácticamente relacionados uno con otro. Específicamente los primeros 3, los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Juan es un poquito diferente. Algunos decimos que Mateo fue escrito para los judíos, otros dicen que Marco fue escrito para los romanos, otros dicen que Lucas fue escrito para los griegos y que Juan fue escrito para la iglesia. Eso se llama teología clásica del tiempo pasado. Ahora bien, lo primero es que Mateo, aunque escribió para los judíos, escribió para la iglesia en general, no solamente para un grupo en particular. Ahora, Mateo escribe como judío, Mateo escribe como hebreo, pero no está diciendo que su evangelio es exclusivo para el pueblo de Israel. Es imposible eso. Ahora, cuando encontramos a Marco, muchos dicen que Marco escribió para los romanos. No sé de dónde han sacado esa información. Marco igual escribió para la iglesia. Marco no era romano. Ahora, Marco le escribe a una comunidad romana convertida al evangelio que estaba siendo golpeada por las condiciones que estaba el imperio llevando a los cristianos en Roma. Así que Marco escribe a una comunidad como escribe el apóstol Pablo al pueblo a la iglesia que está en Roma. Marco también escribe a esa gran comunidad que estaba regada por todo el imperio romano. Pero no está diciendo que el evangelio de Marco es escrito para los romanos, ni que Marco sea romano. Marco no es romano. Marco no tiene relación con los romanos. Marco es hijo de una mujer judía, aunque no hay un consenso del padre, pero él es judío. Cuando se habla de la casa de Juan Marco, es algo que está relacionado, conectado con los judíos. Así que ahora llegamos a Lucas, donde dicen que Lucas escribió para los griegos. Por favor. Lucas era griego, pero Lucas dice por qué escribió. Lucas dice que escribió su tratado para darle respuesta a un hombre llamado Teófilo. La pregunta sería, ¿quién era Teófilo? Hay varias hipótesis, varias teorías, ninguna concluyente. Puede ser que Teófilo fuera un gran dignatario, puede ser que fuera un gobernante. Algunos tienen la teoría de que este hombre era un hombre romano y que tenía la profesión de defender a los presos como abogado. Y que el apóstol Pablo estaba preso y Lucas, como ayudante de Pablo, tuvo que relatarle la historia de la iglesia o la historia de Jesús, la historia por qué Pablo predicaba ese evangelio, y se la relató a él para que él lo pudiera defender. Igualmente, el segundo tratado que es Hechos, igual tiene el mismo matiz. Pero Lucas no le escribe a los griegos. Lucas es griego, escribe como griego, pero le escribe a la comunidad evangélica en general. Ahora, su escrito tiene detalle. ¿Por qué tiene detalle? Porque el hombre era médico de profesión. Siendo médico de profesión, no va a ser igual el escrito de quién, de Mateo, que Mateo era contador de profesión. El contador tiene que ver con números. Por eso usted encuentra en el libro de Mateo el número 12, el número 7, el número 30, el número 40. Número, porque el hombre era ¿qué? Contador. El hombre se dedicaba a contar. Ahora, este hombre, Lucas, en su evangelio, usted encuentra que él tiene mucho detalle. ¿Detalle en qué? Bueno, cuando usted va al médico y el médico le daba una receta a usted, pues la receta del médico ponía cómo usted tenía que tomarse el medicamento. Entonces lo que hace Lucas es que tiene más detalle de los eventos que el libro de Marco y que el libro de ¿quién? De Mateo. Y por último, llegamos al libro de Juan. El libro de Juan es el último de los 4 evangelios de Cristo. Pero usted se sorprenderá cuando yo regrese a hablar un poquito de Juan. Primero, el libro de Mateo fue escrito, se cree, óigame bien, se cree que fue escrito desde Antioquía de Siria.
O sea, Mateo se encontraba en Antioquía de Siria. Estaba corriendo para que no lo mataran. Y se cree que fue escrito después de la destrucción del templo, entre el año 75 al año 80 aproximadamente. No hay un consenso. Nadie tiene una fecha exacta sobre esto. Ahora, la estructura del libro de Mateo se divide en 5 partes. Tiene 5 grandes sermones. 5 partes muy interesantes. La primera es el evangelio de la infancia de Jesús. Desde que Jesús nace hasta que tiene su presentación ante Juan el Bautista. El segundo, la promulgación del reino de los cielos. Jesús vino a predicar el reino de los cielos. El tercero, Jesús habló del misterio del reino. Ese fue el tercero de su mensaje. El cuarto, la primicia del reino. Y el quinto, la proximidad de la venida del reino. O sea, 5 grandes sermones, 5 grandes mensajes. Todo lo empacó, todo lo envolvió en 5 grandes discursos. El libro de Mateo no es cronológico en su totalidad, pero por lo menos 70% los eventos están en cronología. 70% están uno detrás del otro. Jesús es presentado como el Mesías prometido. Sí, lo que llenaron el formulario van a encontrar esto. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido. Marco presenta a Jesús como el siervo sufriente. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan presenta a Jesús como el unigénito Hijo del Padre. Son 4 escritores y 4 presentaciones diferentes. Ahora, dentro de la comunidad en los tiempos de Jesús, habían 4 clases que representaban todo. Era que estaban representados los griegos, como hablaba el maestro ahorita. Los griegos tenían una gran influencia. De hecho, desde el año 300 adelante, los griegos fueron tan poderosos, entraron tanto, que cuando Jesús llegó, aunque para el área de Palestina, el área de Galilea, se hablaba arameo, prácticamente el Imperio Romano hablaba griego y latín. O sea, había una gran incidencia del griego en todo el Imperio Romano. Eso se le debe a ¿qué? A la presencia que tenían todavía los griegos. Entonces estaban los romanos, que eran los que gobernaban, y la iglesia que había nacido. Así que tenemos a quién, a judíos, tenemos a griegos, tenemos a romanos y también tenemos a la iglesia que nació de esos 3 grupos. Aparte de eso, el propósito de Mateo escribir su evangelio fue el centro de su evangelio lo constituye la predicación e instauración del reino de Dios entre los hombres. Eso fue lo que trajo Jesús y Mateo presenta. El contexto social para los judeos cristianos y para los todos gentiles convertidos. O sea, aquí no hay de que Mateo escribió para los judíos nada más. No, escribió para todo el que se convirtió. Todo el que era convertido, cuando él escribió, estaba agarrando su parte ahí. Ahora, pasemos a Marco. ¿Quién fue Marco? Marco es Juan Marco, hijo de María. Era intérprete de Pedro. ¿Desde dónde se cree que escribió él? Él escribió desde el sur de Siria de Antioquía, un centro romano muy importante. Su evangelio, todo lo que él enseña, todo lo que él presenta, todo está alrededor del lago de Galilea. Todo está ahí alrededor del mar de Galilea, de Cápolis, las 10 ciudades, todos los eventos de Jesús que Jesús presenta están relacionados con Marco en esa área. ¿De dónde sacó Marco la fuente? Si Marco no fue un apóstol, se cree que Marco sacó la fuente de Pedro y de María. Pedro y María le brindan la información a Marco para que Marco escriba. Marco presenta a Jesús como el siervo sufriente. No hay tampoco una fecha establecida para saber cuándo escribió, pero sí antes de la destrucción del templo, entre el año 64 y el año 66. Es que Marco escribe su evangelio. Entonces llegamos al gran Lucas. Se cree que Lucas escribió desde Alejandría de Egipto,
de la ciudad de Alejandría y escribe su evangelio después de la destrucción del templo entre el año 80 y el año 82. ¿Cómo presenta Lucas a Jesús? Como el Hijo del Hombre. Lucas habla mucho del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, ya que le expliqué que Lucas era médico y que tenía un gran conocimiento escribiendo con mucho detalle, yo quiero ahora llegar a ¿quién? A Juan. Yo quiero llegar a Juan. ¿Quién fue Juan? Bueno, estoy buscando mis notas. Juan fue uno de los apóstoles de Jesús. Juan fue preso por el Imperio Romano y puesto en una cárcel, en una isla llamada Pasmo, que no tenía 4 paredes, sino que lo soltaban ahí. Y una vez por mes iba un barco a llevarle víveres y comestibles. Ahí pusieron al apóstol Juan para que terminara su vida ahí. Es en ese lugar que Juan recibe la revelación del Apocalipsis. En ese lugar también le llevaban papiro para que ellos pudieran escribirlo preso y mandarle carta a su familia. Y en ese lugar es que Juan reúne todo el papiro que le daban a todos los presos que estaban ahí, que no lo usaban, y escribe la revelación del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está escrito en código, pero Juan lo escribe estando preso. Llega el tiempo en que liberan a Juan y Juan se va a vivir a una ciudad llamada Éfeso. Y cuando ya Juan está anciano en Éfeso, después de haber escrito el libro de Apocalipsis, escribe primera, segunda y tercera de Juan. Ponga atención. Primero escribe Apocalipsis, después escribe primera, segunda y tercera de Juan, que era un solo rollo y lo dividieron en 3. Entonces, al final del siglo, por el año 96, 97 aproximadamente, aparecieron unos maestros dentro de la iglesia primitiva que aseguraban que Jesús no era divino y que Jesús no había venido en carne. Y había una gran controversia dentro de lo que era la iglesia. Así que los encargados de la iglesia de ese momento, que no era ya ninguno de los apóstoles, estaban en un grande problema y comenzaron a buscar quién podía darle la información que ellos estaban buscando. Y buscaron en todo el Imperio Romano a ver qué apóstol quedaba vivo de lo que tuvieron con Jesús. Y encontraron que en Éfeso estaba el anciano Juan. Oiga bien, estaba Juan el anciano todavía vivo. Y le mandaron una comisión a Juan para que Juan entonces le explicara a ellos cuál era el problema que había pasado en relación a la divinidad de Cristo. Entonces Juan escribe su último libro. Primero escribió Apocalipsis, después primera, segunda y tercera de Juan. Y por último, el libro de Juan. Aunque el Evangelio de Juan aparece como el 4º libro del Nuevo Testamento, en un orden de escritura, el libro de Juan es el último libro que se escribió para el Nuevo Testamento. Repito, aunque en el orden escritural del orden cronológico de los libros, el libro de Juan está en el 4º lugar. El libro de Juan es el último de los libros escritos, alabado sea el nombre de Jesús, por el apóstol Juan. Se cree que lo escribió concluyendo el año 98-99 después de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted encuentra y analiza el libro de Juan, usted va a encontrar que el libro de Juan está exclusivamente para mostrar las señales que Jesús hizo, para mostrar que Jesús era divino. Por eso el libro de Juan habla de los 7 yo soy. Por eso el libro de Juan habla de las 7 señales. Por eso el libro de Juan tiene una comparación en una gran genealogía que tiene el libro de Lucas
y una que tiene el libro de Mateo. El libro de Mateo presenta a Jesús desde José hasta Abraham. El libro de Lucas presenta a Jesús desde Jesús hasta Adán. Él presenta también una genealogía, Juan. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mientras todos los otros hicieron una línea genealógica terrible, grande, él se encargó de hacer la más sencilla, la más fácil. Dijo solamente, él y el Padre uno son, Juan 10:30. Él y el Padre son solamente ellos dos. El Padre y el Hijo uno son. Y él concluye, alabado sea el nombre de Jesús. Él concluye explicando que si se hubiese escrito, ponga atención a esta parte, que si se hubiese escrito toda la cosa que hizo Jesús, no hubiera biblioteca, no hubiera libro, no hubiera papiro, no hubiera rollo, no hubiera nada que pudiera caber todas las cosas que Jesús hizo. Él solamente hizo un resumen. Es el último libro. Los 4 evangelios, aunque 3 tratan prácticamente de lo mismo, el libro de Juan tiene el contenido más poderoso, el contenido más profundo, el contenido más espiritual. Tiene el contenido en la cual hay una conexión entre el cielo y la tierra, entre el creador y la criatura, en la cual nosotros podemos acercarnos a través de una lectura gramatical, de una lectura con detalle. En el libro de Juan vamos a encontrar de verdad a ese gran yo soy, que cuando los hombres escuchaban esa palabra se caían como muertos. El libro de Juan tiene la parte más profunda de toda la Biblia, porque trata de quién fue nuestro gran maestro, de quién fue el gran Mesías. Los 4 evangelios, aquí sí que voy ahora a dar el palo final. Los 4 evangelios, todos pertenecen al Antiguo Testamento. Los 4 evangelios, el registro de los 4 evangelios, todos pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento inicia, alabado sea el nombre de Jesús, con la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento inicia con la resurrección de Jesús. Todos los registros que usted encuentra desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús son parte del Antiguo Testamento. Lo que se llama el nuevo pacto con la sangre de Jesús inicia cuando Jesús resucita. Es decir, que lo que a nosotros nos corresponde, parte del nuevo pacto del Nuevo Testamento, es el libro de Lucas capítulo 24, es el libro de Marcos capítulo 16, es el libro de Mateo capítulo 28 y el libro de Juan capítulo 20. Esa es la introducción de los 4 evangelios. Hoy no era un día para usted conocer mucho de Biblia, pero sí para conocer la historia. Ahora usted debe de prepararse, porque la semana que viene los maestros venimos a enseñarle a leer la Biblia y a enseñarle a interpretar la Biblia. Lo que se avecina la próxima semana es algo apoteósico. Así que voy a cerrar con esto y a pedirle que no tenga miedo, no tenga ningún temor, haga su pregunta, pero póngala en el chat de WhatsApp. Y nosotros, tanto el maestro Ángel, a quien quiero bendecir, porque no se podía iniciar este seminario sin una poderosa zapata como la que el maestro Ángel depositó en nuestra psique, la que depositó en nuestro espíritu. Sin esa zapata, lo que vamos nosotros a hacer en adelante no tiene sentido. Él fue el escogido para sembrar la zapata. Yo voy a comenzar a poner las paredes y algunos otros maestros van a estar encargados de poner puertas, de montar ventanas y de poner techo. Así que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Le voy a pedir que todos pueden abrir su micrófono ahora y uno por uno pueden saludar, decir lo que quiera. 5 minutos más y terminamos. Amén. Maestro Ángel, amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Muchas gracias. Didascalía, bendiciones por la...
Estamos agradecidos. Dios les bendiga a todos. Gracias. Dios bendiga. Bueno. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias a todos. Bendiciones, maestro. Gracias por todo. Profesor. Enriquecedora totalmente. Señor, aleluya. Muchas bendiciones, muchas gracias. Muchas bendiciones. Muy, muy bonito. Tiene la segunda parte. Demasiado. Muchas gracias. Profesor, si nos pueden enviar la diapositiva de lo que usted puso por PDF, por favor, en el grupo. Shalom a todos. Bendiciones. Ángel, si fuera posible. Le bendiga. Amén. Maestro Ángel, si fuera posible y usted pudiera darle la vía positiva a los muchachos, sería una gran bendición. Bueno, yo lo que puedo hacer es entonces enviarla por el Facebook al grupo de FAT Internacional, sería, maestro. Está bien, de ahí yo la tomo y la paso allá, no hay problema. O se la mando a usted. Mándemela a mí, que yo se la pongo. Pastor, sería bueno que la mande en el grupo en WhatsApp. La manden en el grupo porque yo no estoy en la segunda parte, la parte de usted, por favor. ¿Perdón? Necesito la parte que usted nos encendió, la zapata. Sí.